En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Aprender la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros que ser instruidos por la palabra del Señor. Y por esa razón, ahora los días martes le hemos dado otro giro, pero sé de que es muy importante nosotros indagar en la sana doctrina. Y hablando de doctrina, también vamos a enfatizar en los martes que viene un poco de la doctrina. Un buen recordatorio, enfatizar y reforzar la doctrina ministerial y todo lo que conlleva para nuestro crecimiento y aprendizaje espiritual. Y bueno, ustedes que se han conectado en esta hora, si no has compartido todavía esta programación, este es el momento de hacerlo. Lo único que tiene que hacer es presionar el botón compartir y like, si es que está conectado en Facebook, si está conectado también en YouTube. Hay maneras de compartir esta liga en las redes sociales y esto nos ayuda a llamar la atención al mundo cibernético de que hay un Cristo vivo y santo y que quiere llegar a los hogares a través de nuestros dispositivos. Y bueno, si no has compartido, este es el momento de hacerlo. Y bueno, sin más preámbulo, hoy en esta noche vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Si usted tiene ahí su dispositivo, su Biblia, acompáñenme el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, tenerlo como base, fundamento. En eso vamos a entrar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos instruye hoy en esta noche. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Verso 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, escuchen bien, sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Hagamos una oración. Caballeros, inclinen su rostro. Damas, pónganse sus velos. Si están entre familia, con sus seres queridos, vamos a unirnos en oración para que el Señor nos hable en esta noche. Bendito Dios Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por estar con nosotros en esta noche, Señor. Estamos conscientes de tu presencia, estamos conscientes que tú eres la persona más importante, más especial en medio de esta reunión virtual, Señor. Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor, el expositor, la persona más importante entre nosotros. Y te pedimos que glorifiques a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria, todo el honor y toda exaltación. Que nuestro Señor sea glorificado. Y que a través de lo que se va a hablar, de lo que se va a platicar, que esta palabra sea derramada en nuestros corazones, que esta semilla sea plantada en tierra buena y tierra fértil. Y que en los días postreros esta semilla dé una cosecha apretada, remecida y rebosante. Señor, elimina cualquier impedimento, obstáculo, distracciones, Padre, que podamos recibir de esta nutrición espiritual, de los manjares del cielo, hoy en esta noche, Señor. Y ayúdanos a cerrar con broche de oro, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros y nos vas a dar de tu palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia virtual dice amén y amén.
Y bueno, también entre comillas, antes de entrar, casi al final, la culminación de esta programación, vamos a estar orando por las peticiones, dar rápidamente algunos anuncios para esta semana, este mes. Al igual también aprovechen este segmento en esta hora de dejar escritas sus peticiones, sus comentarios, sea por Facebook o YouTube, para poder nosotros presentárselos al Señor, sabiendo de que Dios está en medio de nosotros y Él escucha la oración del justo. Bueno, regresando a la palabra del Señor, quiero hoy en esta noche tocar sobre el inicio ministerial del Señor. Nosotros vemos claramente en la palabra cuando el Señor comenzó a reclutar a los primeros discípulos, vemos de que los primeros oyentes y aquellos que fueron cautivados por las palabras del Señor, Jesús tenía de costumbre, tenía ya como esquema de enseñar la palabra del Señor, de predicar la palabra y en eso también ministrar a aquellos que llevaban dolencias, enfermedades. Y vemos que era de costumbre, el Señor enseñaba y después sanaba a la gente. Y creo que con todo corazón, conforme a lo que vemos a la luz de las Escrituras, cuando uno recibe la palabra del Señor, la enseñanza, la instrucción de parte del Señor y la pone en obra y hay convicción en nuestro ser interior, uno va a ver buenos resultados y va a ver la mano del Señor glorificándose en la vida del creyente o del nuevo prospecto que acaba de ser expuesto a las buenas nuevas de salvación. Y bueno, en Lucas capítulo 5 verso 1 me llamó la atención que cuando el Señor compartía la palabra de Dios, ya conmigo, la palabra del Señor es infalible. La palabra del Señor es lo que necesitamos en nuestro ser interior. No hay nada mejor como la palabra del Señor, el Logos, la palabra divina, la palabra revelada para la humanidad en estos tiempos. Pero me llama la atención en verso 1 lo siguiente, hay un detallito tan importante y quiero que esto nos haga a nosotros a reflexionar y nos haga retomar de nuevo la pasión y el fervor de escuchar la palabra del Señor. Dice verso 1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que en este caso es el mar de Galilea o el mar de Tiberias, depende cómo lo quiere usted identificar. Pero hay un punto tan interesante, que la multitud se agolpaba. Otra versión que dice, me gusta cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente de esta manera, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él. Diga conmigo, abalanzaban, o sea, agolpeaban sobre él. ¿Qué me da a mí entender eso? Me da a entender de que en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, hubo una necesidad, un hambre, una desesperación entre la gente para experimentar lo sobrenatural y para experimentar y recibir una palabra reveladora. Y creo que con todo corazón, amada iglesia, debemos de retomar de nuevo y aplicar esos buenos principios en el siglo XXI en el cual estamos. Hoy nosotros tenemos la dicha, tenemos la bendición de acceder en las redes sociales o por los medios de comunicación, a acceder a buena material, a buenas enseñanzas, predicaciones que quedan almacenadas en el mundo digital y usted a cualquier hora, cualquier minuto puede acceder y escuchar una enseñanza que quizás
para usted sea una repetición o algo nuevo, pero es siempre bueno de repetir, de nutrirnos y de recordar de nuevo los puntos tan esenciales de nuestro crecimiento espiritual. Es siempre bonito y hermoso reforzar el fundamento. Diga conmigo en esta noche: tenemos buen fundamento, tenemos un fundamento sólido, tenemos nosotros a la piedra angular que se llama nuestro Señor Jesucristo, que Él merece toda la gloria y todo el honor. Y en estos tiempos tenemos la facultad, la flexibilidad de ir o de buscar qué tipo de enseñanza, qué tipo de palabra nutritiva queremos nosotros alimentarnos en nuestra vida cotidiana. Es una bendición que aún para nuestro país, sabiendo de que hay leyes que no restringen que la palabra del Señor llegue a los hogares. No estamos en el siglo XX. Usted recordará que en los últimos siglos atrás era prohibido en ciertos países de recibir la palabra del Señor porque el mismo estado que gobernaba, sea por ejemplo un estado comunista, no permitía que la palabra del Señor entrara. Por ejemplo, en el siglo pasado, usted recordará de la Unión Soviética, y se hizo de costumbre y clandestinamente, donde habían misioneros, evangelistas que traficaban Biblias para llevar las buenas nuevas de salvación a la gente necesitada. Entonces nosotros vemos que hay poder en la palabra del Señor, hay poder en este evangelio. Y bueno, cuando se dio el colapso de la Unión Soviética, que esto fue, si no estoy mal, en 1991, usted sabe que colapsó la Unión Soviética, y ahí fue donde se abrió una brecha para exponer y llevar material, hablando de las Escrituras, a la gente de ese país y otros lugares alrededor del mundo que podemos mencionar. Pero regresando al punto, en verso 1 dice que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Necesitamos nosotros más que nunca, amada iglesia, retomar de nuevo ese fervor, tomar de nuevo ese amor a escuchar la palabra de Dios. Hay algo que está mucho de moda, aunque ya tiene algunos años, pero algo que ha surgido últimamente son lo que nosotros llamamos podcasts. Y el podcast es algo conveniente porque yo sé que muchos de nosotros andamos manejando, andamos pues cumpliendo con los quehaceres de la vida, con los mandados, hay que pagar las utilidades y todo lo que conlleva entre la semana. Y a veces uno no puede simultáneamente ver un sermón visualmente y hacer pues los compromisos durante el día. Pero tenemos estos oídos y podemos ponernos nuestros audífonos y podemos nosotros escuchar un mensaje, escuchar una palabra reveladora, mientras simultáneamente uno puede todavía hacer sus mandados como quiera. Pero regresando al punto, es importante, amada iglesia, nosotros de tener esa inclinación de nuevo a la lectura, esa inclinación a la palabra del Señor. Es ese interés de decir: Señor, quiero conocerte más, quiero conocer el logos de tu palabra, quiero conocer cuál es el comportamiento adecuado y apropiado para mí para estos tiempos. Entonces, cuando yo regreso al versículo 1, se me encendió el foco, se me encendió la luz de que había una necesidad en la gente de inclinarse, de escuchar la palabra del Señor. Ahora, en estos tiempos no había un sistema de audio como lo tenemos hoy. Hoy tenemos la dicha que con la tecnología no tenemos que esforzar la garganta mucho, porque a veces nos quedamos afónicos. Yo recuerdo una vez que fui a predicar a tal iglesia y de repente se les fue la luz. No funcionaba el sistema de audio. Y bueno, ya estaba yo casi media hora dando la enseñanza y la predicación.
Y no me quedaba de otra pues que alzar mi voz. Para no ser la historia tan larga, salí de ese lugar afónico, sin voz, la garganta pues irritada. Ahora, yo solo me pongo a pensar cómo eran los primeros siglos, antes de que se diera la introducción de la tecnología, de las frecuencias, de la amplificación de audio. Antes era desafiante y se requería un poco de esfuerzo, pero sobre todo se requería también los vientos. Y por eso me llama mucho la atención que cuando el Señor enseñaba o compartía una parábola, lo hacía a la orilla del mar, porque usted sabe, cuando uno va al mar, ahí el viento sopla y el viento lleva las frecuencias. Pero me llama la atención de que la gente buscaban, anhelaban escuchar una palabra significante para ellos, una palabra en la cual ellos la aceptaron con todo corazón. Y después de cada enseñanza o sermón o parábola que el Señor enseñaba, el Señor entonces ministraba a la gente. Y a través de la convicción de la gente, a través de la fe de la gente recibía su milagro, porque algo tenemos que entender: Dios obra, Dios honra la fe y la convicción de todos nosotros. Por ejemplo, esto me hace recordar lo que dice, creo que es Romanos capítulo 10. Acompáñame a Romanos capítulo 10, donde menciona en el versículo 16 en adelante, dice: sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero verso 17, préstele mucha atención a lo que dice. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. De nuevo, diga conmigo: la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué me da a mí entender hoy en esta noche? Para que la palabra del Señor se active en mi ser interior, para que la palabra del Señor haga su efecto y produzca en mí buen fruto, una cosecha agradable delante de Dios, debo de añadirle fe. Fe, por decir, es la llave para arrancar la palabra del Señor en mi vida y para que haga el efecto por la cual la llevo y es enviada a nuestros corazones. Diga conmigo en esta noche: tenemos fe. Más fuerte, con toda convicción: tenemos fe, tenemos certeza, tenemos nosotros la evidencia, tenemos nosotros la esperanza de que la palabra del Señor nos cambia, comenzando desde lo interior, y se externa a lo exterior en nuestra vida cotidiana. Pero sigamos adelante. Me gusta la pasión, cómo la gente se inclinaba a Jesús. Póngase a pensar de que alguien está tratando todo lo posible de poder, a una distancia, de poder tener la oportunidad de arrebatar una palabra de parte del Señor. Una palabra quizás que para otro no es tan significativo, no es la gran cosa por decir, pero para ese individuo sí lo es. Por ejemplo, esto a mí me hace recordar la historia de la mujer que tuvo el flujo de sangre por 12 años, si no estoy mal. 12 años son 12 años. Y dice la historia, usted recordará que Jesús estaba amontonado por la multitud. Él estaba dentro, había mucha aglomeración, creo que es la palabra. Estaba amontonado entre todos y todos lo tocaban. Pero había una mujer a una distancia que necesitaba un contacto del Señor Jesús, un contacto de
del Logos, la palabra reveladora de Dios a través de Jesús. Y de repente esta mujer hizo todo lo posible. Usted use su imaginación por un segundo, todo lo que ella tuvo que confrontar para por lo menos tocar el borde del manto del Señor. Y en eso, cuando la mujer toca el borde, el manto, de repente Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y viene Pedro y le dice: pero Señor, todos hemos tocado, todos estamos pues amontonados contigo. ¿Cómo es de que dices quién me tocó? Y Jesús dijo: no, alguien me tocó. ¿Qué me da a entender? Hubo alguien que realmente atesoraba un contacto del verbo de Dios, del logo de Dios. Mi estimado, amada iglesia, tenemos nosotros la dicha, la oportunidad de recibir tanta palabra que es accesible para nosotros. Pero está la triste realidad que no todos son convencidos, no todos aplican su fe, no todos arrebatan una palabra que viene de los cielos, preparada para aquellos que necesitan un retorno o que necesitan un cambio en su vida espiritual. Entonces vemos acá en Lucas 5, verso 2, acompáñenme, dice lo siguiente. Muchas gracias, hermano Otto. En Lucas 5, verso 2 dice: vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Verso 3, preste atención. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón. Recuerden que Jesús todavía no había reclutado a Simón Pedro. Y Simón de una manera estaba todavía estudiando quién es este hombre que habla con autoridad y con poder. Pero dice: pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Algo que me gusta de parte del Señor, algo que pues debo de recalcar de nuevo: Jesús es el único que reforzó los 5 ministerios y estuvo en su apogeo en esos 5 ministerios. Pero qué bonito saber de que el Señor también tenía la gracia, la facultad, la habilidad de enseñar. Tenía la manera de instruir e iluminar a la audiencia, hacerles entender quizás conceptos no tan complicados, bien sencillos, pero con mucha profundidad. Y qué dichoso los discípulos que tuvieron ellos el acceso, porque como decimos, ellos tuvieron cuello con Jesús, así dice el mexicano, ¿verdad? Ellos tuvieron acceso de poder recibir la interpretación de las parábolas, de los refranes, de lo que el Señor estaba tratando de una manera también de ocultar a algunos individuos. Pero el Señor enseñaba, diga conmigo, enseñaba, que repito, es la palabra didasco, enseñanza, instruir, iluminar a los discípulos. Dice que enseñaba a las multitudes desde la barca. Verso 4. Al terminar de hablar, al terminar de instruir, al terminar de profundizar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Hay un seguimiento tan importante, una relación tan importante del versículo 3 al versículo 4. Cuando usted se expone a recibir la palabra de Dios, trate a toda causa a que no vengan distracciones a su alrededor. La palabra del Señor es solemne, amada iglesia. La palabra del Señor se debe de recibir en ese momento. Cuando usted lo recibe, usted lo percibe. Y el Espíritu Santo le da a usted el entendimiento. Y ya cuando se le revela el entendimiento, entonces viene la aplicación.
como decimos, después de oír, hay dos os, después de oír, hay que obedecer. Hay que ser buen oidores, pero también, como dice Santiago, hay que ser buen hacedores. Pero quiero aplicar las dos palabras, oír atentamente, no dejar desde que las distracciones alrededor condicione, disminuye o altere lo que el Señor quiere depositar en nosotros. Y cuando uno lo capta y lo recibe, en ese momento, en ese instante, es cuando debemos de darle el seguimiento, porque el seguimiento será respaldado por lo que usted acaba de recibir de parte de Dios. Cuando usted recibe la palabra, el ánimo, la fuerza, la confirmación, es ahí en ese momento donde usted debe de actuar conforme a lo recibido. Por ejemplo, verso 4 dice, al terminar de hablar. Pero escuchen bien, Jesús no habló cualquier cosa. Jesús no estaba chismoseando. Jesús no estaba contando barbaridades. Jesús estaba enseñando la palabra reveladora que él recibía del Padre. Y la gente quedaba atónita. Entonces, después de que él habló, se dirige a Simón. Repito, apenas en esta cena se estaba desarrollando la relación con Jesús y Simón. Jesús ya lo había visto previamente. Ya Jesús sabía que iba a llamar a Pedro Simón al evangelio, al apostolado, al pastorado, bueno, ser un discípulo de él. Pero Simón no esperaba que esto iba a cambiar su vida por total. Pero vea cómo Simón actúa, o cómo Simón nos revela a nosotros un comportamiento que lamentablemente se da a conocer mucho en el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice. Al terminar de hablar, verso 4, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Si uno es capaz de escuchar una enseñanza de parte del Señor, si uno es capaz de prestar sus oídos a una enseñanza, también es capaz de obedecer a una ordenanza. Lo repito de nuevo, si ya tiene su cuaderno o su teléfono, ahí escríbelo. Si uno es capaz de escuchar una enseñanza de parte de Dios, prestar sus oídos, también es capaz de obedecer una ordenanza del mismo expositor. Ahí le agregué un poco más. Pero ve la reacción de Pedro. Pedro, lamentablemente, creo que muchos de nosotros quizás podemos compadecernos con Pedro, podemos compartir una parte sentimental de él. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Quiero detenerme en esta frase primero. Hay de aquellos de que agregan sus pretextos, su justificación, se tratan de justificar y agregan sus pretextos para acomodar sus pretextos con la palabra del Señor. No sé si me hago entender. Hay de aquellos que tiran excusas tras excusas y esas excusas las tratan de acomodar a lo que acaban de escuchar, y ellos piensan, si yo acomodo, si yo ajusto lo que acabo de recibir y si yo acomodo mis circunstancias, quizás va a funcionar. Mi estimado hermano, amada iglesia, las cosas no trabajan de esa manera. Cuando el Señor te da una ordenanza, cuando el Señor te da una palabra, o cuando la palabra ha levantado tu fe, es ahí donde uno debe de accionar, no importando cómo su condición se esté llevando, no importando cómo la circunstancia alrededor se encuentra.
Es ahí donde nosotros nos guiamos por fe y no por vista. El justo, diga conmigo en esta noche, porque yo sé que usted es un justo delante del Señor, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. El justo vivirá por su fe. Más fuerte, dígaselo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus seres queridos. Dígaselo en esta noche. El justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la esperanza en Cristo y no por las cosas que ven a su alrededor. Por ejemplo, voy a tirar esto entre comillas. Estaba yo viendo hace poco en los medios de comunicación, bueno, hablando de la inflación, que no es algo nuevo, porque ya llevamos ya 2 años de que todos los precios han elevado, todos los precios han subido. Y por causa de la inflación, han dicho ahí los reporteros de que por causa del porcentaje de todo lo que ha incrementado, ahora el consumidor tiene que sacar por encima mensualmente otros $700 más solo para cubrir los gastos, solo para cubrir sus necesidades, solo para traer alimento a su casa. Ahora, si nosotros nos enfocamos bajo esas circunstancias y meditamos mucho según la realidad del mundo, claro, eso nos va a desanimar. Eso nos va, como dice el mexicano, nos va a agüitar, nos va a querer estancar. No podemos nosotros acomodar las circunstancias del mundo a lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer. Una cosa es lo que el mundo dice, y puede ser que todos nosotros de una manera hemos tenido que sacar otros $700 más para poder cumplir nuestras necesidades mensuales. Pero yo y usted no nos vamos a estancar ni vamos a aceptar lo que el mundo dice. Vamos a aceptar lo que la palabra del Señor dice. Y hay un salmo que dice, David declaró: joven fui, viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendiga pan. Diga conmigo de nuevo: el Señor no ha visto justo desamparado, ni simiente mendigando pan. Usted es un justo, y su provisión y su proveedor se llama nuestro Señor Jesucristo. De una manera y de otra, Él va a seguir mandando lo que usted necesita dar diariamente. Dios es el experto. Dios es el perfeccionista de mandar las añadiduras que usted necesita. Pero bueno, cierro el paréntesis y quiero regresar a este punto, porque el Señor le dio una ordenanza. Viene Pedro y trata de justificarse o trata de dar una explicación al maestro. Imagínese usted, estamos viviendo hoy tiempos donde el alumno o el estudiante tiene mayor razón que el maestro. Qué absurdo, ¿verdad? Antes, años atrás, los estudiantes respetaban a los maestros. Los estudiantes honraban a los maestros. Pero hoy, si usted va a una escuela pública, lamentablemente se ha perdido el respeto hacia los maestros. Hay estudiantes hay estudiantes que se han levantado violentamente para golpear a sus maestros. Y lo ven algo tan normal entre esta generación hoy en día, de levantarse, ir en contra de la ordenanza del maestro, especialmente con los dispositivos, los teléfonos. Cuando el maestro dice: dame el teléfono, lo que uno tiene que hacer éticamente y por respeto al que lleva el manejo de la clase es apagar su aparato o entregárselo y ya después dejarlo que uno lo confisque, lo agarre, pero al final te lo entregan. Ahora en día ya no es el caso eso. Se levantan y hay golpes, están ahí golpeándose, violencia.
Cosas muy feas que hemos visto ahora en el sector público de las escuelas, de estudiantes levantándose y golpeando a los maestros, especialmente aquellos que son de mayor de edad, que saben que no pueden defenderse con un joven pues robusto, vigoroso, como usted, ¿verdad? Robusto y vigoroso, pero obediente. Regresemos a la palabra. El Señor le da la ordenanza a Pedro. Le dice, echa la red a tal distancia. Viene Pedro, da su pretexto o revela que ya lo hizo durante toda la noche y no había encontrado nada. Pero dice, pero porque tú lo pides, a tu palabra echaré la red. Quiero decir lo siguiente. Todavía no se había vinculado una relación de discípulo y Señor, sino era una relación de un nuevo prospecto conociendo a un maestro interesante. Porque cuando el Señor Jesús le dice, echa la red, no le llamó Señor, le llamó un maestro. Pues lo reconoció, es una manera, es mostrando respeto y cortesía, ¿verdad? Identificando a aquellos que son expertos en un oficio, licenciado, abogado, fulano de tal, o sea lo que sea. Reverendo, como usted lo quiere decir, pero lo identificó como maestro y le dice, porque me lo pides, echaré la red. De repente, verso 6, vemos nosotros el acontecimiento. Vemos nosotros cómo se llevan de la mano en oír la palabra del Señor y ponerla por obra en ese instante. Mi estimado, amada iglesia, van a haber momentos oportunos, momentos cruciales, que cuando recibes una palabra del Señor, cuando recibes la nutrición, la instrucción y edifica tu fe, puede ser de que en ese momento el Espíritu Santo va a activar el querer como el hacer para accionar en ese instante, para accionar en ese momento. Como decir que hay momentos donde la fe se va a manifestar espontáneamente en esa hora, en ese segundo. Porque Jesús terminó de enseñar. Y cuando terminó de enseñar, póngase a pensar por un segundo cómo quedó el rostro de la gente. Atónitos, maravillados, contentos, diciendo, esta palabra reveladora nunca lo habíamos escuchado. Y viene el buen maestro y comenzó a ver a todos como rayos X. Y vio a Simón, a Pedro, y vio que su fe estaba a punto de accionar. Pero ahí el Señor, siendo tan misericordioso y bondadoso, lo auxilió diciendo, Simón, lanza la red ahora. Este es el momento. Ha llegado la hora que lo hagas. Cuando algo parecido llega a tu vida, no lo razones, iglesia. No estés titubeando si es Dios hablando o no. Lastimosamente, usted no. Pero hay de aquellos que le prestan mucha atención y con mucha facilidad la voz de la serpiente, y ahí sí no lo cuestionan. No cuestionan la voz del enemigo. Cuando es la voz carnal, la voz en contra del Espíritu, ahí sí uno no titubea, ahí sí uno no razona, ahí sí uno no le refuta al Señor. Pero cuando es la voz del Señor, ¿por qué hay de aquellos que quieren debatir con Él, refutar con Él? Si te encuentras hoy en una postura similar como Pedro, y tú sientes que tu fe está a punto de tomar otro paso de fe, deja que el Espíritu Santo te oriente y te diga, el tiempo ya es
el tiempo ha llegado. Acciona, act now. Acciona ahora, porque Dios está respaldando tu fe y respaldando la palabra que ha llegado a tu corazón. Entonces dice, tú lo pides, a tu palabra echaré las redes. Verso 6. Cuando lo hicieron, ve esto, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. Diga conmigo, las promesas del Señor se manifiestan en cantidades. La promesa del Señor es fiel y justa y te da en buena cantidad. Dice lo siguiente, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Diga conmigo, qué buen problema. Qué buen problema de saber de que Dios está derramando bendición tras bendición, todo por el impulso que tú hiciste en tomar el primer paso. Y ahora uno se pregunta, ¿qué hago con todo esto? ¿Dónde voy a almacenar todo esto? ¿Cómo lo voy a administrar? Pero yo veo acá algo tan importante. Cuando el Señor te bendice. Diga conmigo, somos de bendición. Diga conmigo en esta noche, yo soy de bendición. Como nuestro Padre en la fe ha dicho en muchas ocasiones. Ya no me digan, Dios lo bendiga, porque me está diciendo que Dios no me ha bendecido. Cuando usted ahora ve a su hermano, dígale, hermano, Dios lo bendice. Usted es de bendición. Pero aquí es el punto, cuando Dios derrama en abundancia, Dios lo hace para que usted no solo lo disfrute, sino Dios da para que pueda usted compartir de esa bendición con los que están a su alrededor. Por ejemplo, vea esta linda consecuencia que dio. Dice lo siguiente, de modo que sus redes se rompían, verso 6, pero verso 7 dice algo muy importante. Verso 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vea esto, qué linda manera poder nosotros testificar de la fidelidad de Dios, testificar de la abundancia de Dios. Qué linda circunstancia es poder atraer a otros que le servimos a un Dios vivo y santo. Le adoramos a un Dios excelente, un Dios que nos bendice no solo individualmente, pero colectivamente. Qué bonito poder hacer señas a la gente a su alrededor para que ellos mismos vean, que ellos mismos sean testigos de las bendiciones que han llegado a la vida de esa persona. Las buenas nuevas también se puede compartir a través de hombres y mujeres muy bendecidas y dichosas de parte de Dios. Las buenas nuevas de salvación se dan a conocer a través de tu generosidad, a través de las bendiciones que estás compartiendo con otros alrededor. Claro, usemos esta voz, usemos esta boca, que nuestra vida sea un ejemplo para los demás, que seamos nosotros representantes del reino de Dios, pero también nosotros colaborar con aquellos a nuestro alcance. Entonces dice lo siguiente, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué buen problema, qué buen problema. Cuando las bendiciones llegan de parte del Señor, van a sobrepasar tus límites.
Y Dios te va a decir, ahora qué vas a hacer con las obras, qué vas a hacer con lo que ya no te permite almacenar. Y espero que no sea usted una persona avaro, una persona, iba a decir otra cosa, pero me reservo de no decirlo. No sea avaro. Si a usted le quedó una cierta cantidad, pues piense en los demás, piense en otros que puedan también darse cuenta que usted le sirve a un Dios vivo y verdadero. Pero aquí viene lo siguiente, y Dios mío, el tiempo va volando. Después de este pensamiento, vamos a nosotros presentar las peticiones que usted ha dejado escritas en la pantalla o en el comentario cibernético, y vamos a presentárselas al Señor. Pero vea esto, verso 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Quiero que noten algo. En el versículo 5 lo identificó como maestro. Pero en este versículo 8 ya no le llama maestro, sino lo identifica como Señor. Y rápidamente vamos a ver qué significa la palabra Señor. La palabra Señor en el griego es kurios. Y kurios, o palabras sinónimas, la palabra kurios es el ungido, es el Cristo, es el dueño. Pero hay esta palabra sinónimo a la palabra Señor. Y esta es la que me impactó al corazón. El soberano. Diga conmigo, el soberano. O diga conmigo, el soberano está con nosotros. Él es nuestro maestro. Diga conmigo, es el buen maestro. Es el buen pastor. Es el Adonai. Porque también Señor se puede decir Adonai. Pero la palabra kurios en el griego también se puede decir el soberano o el dueño. Amada iglesia, muchos o el mundo perciben a Jesús como un maestro. Y fue un buen maestro. Y la fama de Jesús se ha extendido en estos últimos años. Que aún el nombre de Jesús, esto lo he dicho en muchas ocasiones, el nombre de Jesús aún es más famoso que cualquier hombre prominente en esta tierra. Por ejemplo, según el famoso Michael Jackson, que sí fue un hombre, un icon, como decimos, un icon o alguien conocido en el mundo de la música. Y aún ese nombre llegó mundialmente por todos lados. Pero el nombre de Jesús sobrepasa ese nombre. ¿Y cuántos dictadores, hombres en poder, en eminencia, han tratado de eliminar ese nombre? El nombre Yeshua HaMashiach, dicen. Han tratado de deshacerse de ese nombre, de quemar las escrituras, de quemar la Biblia. Y todavía ese nombre que sobre todo nombre sigue todavía llegando a los quebrantados de corazón, a los enfermos y a los perdidos. Entonces me llamó mucho la atención que Pedro lo identifica como maestro. Hay gente que conocen toda la Biblia, pero no conocen el señorío de Jesús. Porque ¿cuál es la diferencia de identificarlo como maestro y como Señor? Bien fácil. El mundo puede identificar al Señor, puede identificar a nuestro Señor Jesucristo como maestro. Y sí, hay muchos que lo ven como un buen maestro.
Pero por ser maestro no implica que ellos obedecen a las instrucciones del maestro. Pero todos aquellos que lo ven más que un maestro, no solo recibimos la instrucción del maestro, no solo somos instruidos, no solo edifica nuestra fe, nuestro ser interior, pero después de oír la enseñanza del maestro, nosotros también lo aceptamos como nuestro Señor. Y todos aquellos que aceptan el señorío del Señor, obedecen. Por eso en esta noche he titulado esta enseñanza, Oír y Obedecer. Porque muchos pueden oír, pero no implica que van a obedecer. Pero usted que identifica al Señor, a Jesús como maestro y como su Señor, el Adonai, el soberano, el dueño, tenemos nosotros la tremenda bendición de ver buenos resultados en obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tenía mucho más que decir, mucho más que revelar, pero lo dejo ahí en esta hora. Y para el próximo martes, si Dios permite, vamos a seguir todavía con este estudio de escuchar y obedecer. Repito, es noche de enseñanza, noche, otra palabra, didascaleo, didasco o didascaleo. Y vamos a estar nosotros enfatizando estos puntos tan lindos que vemos en la sana doctrina, en la palabra. Y bueno, todos aquellos que han dejado sus peticiones, sus circunstancias, anhelos, en estos últimos minutos que me quedan, damas, pónganse sus velos, incline su rostro, únanse ahí con su familia, sus seres queridos. Vamos a orar, vamos a presentar estas peticiones delante de Dios. Únanse en esta hora. Bendito Dios, Padre, gracias por tu amor, por tu